Nunca había creído del todo en las historias que se cuentan en los ranchos cuando cae la noche. Crecí oyendo que ciertos hombres prosperaban demasiado, que a veces la tierra no daba por trabajo sino por otra clase de trato, uno que no se firma con tinta ni se rompe con la muerte. Yo siempre me burlé de eso, hasta lo que pasó con mi padrino Julián en el verano de 2013, en un ejido perdido de Zacatecas, donde el aire seco levanta polvo hasta de los recuerdos. Mi padrino no era familia de sangre, pero en el pueblo todos lo trataban como si lo fuera. Había sido compadre de mi padre y, después de que él murió, se mantuvo cerca de nosotros. Ya pasaba de los 70, aunque seguía caminando derecho, sin bastón, con esa fuerza rara de los hombres que pasaron la vida entre animales, alambre y pala. Tenía tierras buenas, un pozo que nunca se secó y ganado que engordaba incluso en años malos. Mientras los demás perdían cosechas enteras por la sequía, él siempre lograba sacar frijol, maíz y algo para vender. No era rico, pero parecía bendecido. Eso decía la gente de día. Por la noche decían otra cosa. Que su suerte empezó cuando enviudó. Que después de enterrar a su mujer empezó a irse al cerro con una lámpara de petróleo. Que volvió distinto. Más callado. Más firme. Como si ya no temiera perder nada. Nunca supe qué creer. Yo lo veía generoso, aunque extraño. Te daba la mano, pero no se dejaba tocar el hombro. Te ofrecía comida, pero jamás aceptaba un plato en casa ajena. Mi madre decía que había personas que cuidaban su destino como si fuera lumbre, sin dejar que nadie más la soplara. Todo cambió cuando cayó enfermo. Primero fue una tos seca, luego el cansancio. Después, una fiebre que lo fue dejando hueco por dentro. Lo vi en menos de 2 semanas pasar de montar a caballo al amanecer a quedarse sentado toda la tarde frente al corral, mirando hacia la loma que quedaba detrás de su casa. El médico del municipio dijo que a su edad cualquier infección podía tumbarlo, pero a mí me impresionó la rapidez. No parecía un hombre enfermándose. Parecía un hombre al que algo estuviera reclamando. Se negó a ir al hospital. Dijo que iba a morir donde le correspondía, en su casa, oyendo a sus animales y sintiendo el olor de la tierra. Eso ya era bastante inquietante, pero lo peor fue la advertencia que hizo 3 días antes del final. Nos reunió a mi madre, a mis 2 tíos y a mí. Le costaba respirar. Aún así habló claro. Dijo que, después del anochecer, nadie debía entrar a su casa. Nadie debía acercarse al corral, ni aunque lo oyéramos pedir ayuda. Nos hizo repetirlo. Quiso asegurarse de que entendiéramos bien. No explicó nada más. Mi madre salió pálida. Yo también, aunque traté de hacerme el tranquilo. En el pueblo la noticia se regó rápido. Algunos dijeron que deliraba. Otros, los más viejos, bajaban la voz cuando pronunciaban su nombre. Esa misma semana empezaron cosas raras. Los perros dejaban de ladrar al pasar frente a su terreno. Las vacas del vecino amanecían inquietas, golpeando los barandales. 2 noches seguidas se oyó un murmullo en dirección al corral, como muchas voces rezando debajo de la tierra. Nadie fue a ver. Yo sí fui. No por valiente. Por necio. La tercera noche me quedé escondido detrás de unos mezquites, cruzando el camino de su casa. La luna estaba tapada por nubes bajas y el rancho parecía más deshabitado de lo normal. No se escuchaban grillos ni ramas moviéndose. Apenas pasaba la medianoche cuando vi luz en la parte de atrás, no luz de foco ni de lámpara, sino un resplandor opaco, rojizo, que salía del corral como si alguien hubiera enterrado brasas bajo la tierra. Después oí algo arrastrarse. No sonaba como animal. Era más lento, más pesado, como si una bolsa llena de piedras fuera jalada sobre el piso. Me acerqué lo suficiente para mirar entre las tablas rotas del cercado. Lo que vi me dejó helado.
Mi padrino Julián estaba de rodillas en el centro del corral. No debería haber podido levantarse de la cama, pero ahí estaba, sin camisa, flaco como una vara, con la piel brillándole de sudor. Frente a él había otra figura. Al principio pensé que era un hombre muy alto, desnudo, encorvado. Luego entendí que no. No tenía proporciones normales. Sus brazos casi tocaban el suelo. La cabeza era demasiado larga y parecía moverse con pequeños tirones, como si olfateara el aire. No le vi cuernos ni nada de lo que pintan en las estampas. Eso fue lo peor. Se veía posible. Real. Como una cosa enferma que nunca debió caminar erguida. No escuché palabras completas, solo el tono. Mi padrino suplicaba. La otra cosa respiraba. Un sonido húmedo, profundo, desesperante. Entonces él volteó hacia donde yo estaba escondido. Hasta hoy no sé si me vio a mí o si sintió mi miedo. Pero levantó la voz con una fuerza que no parecía suya y gritó mi nombre. No para pedir auxilio. Para advertirme. Fue un grito lleno de terror, uno que todavía escucho dormido. En ese instante la cosa giró también. No corría. No hacía falta. Solo cambió de dirección y entendí que sabía perfectamente dónde estaba. Salí de ahí como pude. Me raspé con las piedras, me caí 2 veces y llegué a mi casa sin aire. No dije nada esa noche. Me encerré hasta que amaneció. A la mañana siguiente mi madre y yo fuimos. El portón estaba abierto. En el corral no había rastro de animales. Ni uno. Adentro de la casa, mi padrino estaba muerto sobre su cama, con las manos cruzadas en el pecho, como si alguien lo hubiera acomodado. Lo más extraño fue su cara. No tenía expresión de dolor. Tenía alivio. La gente dijo que había descansado al fin. Yo quise convencerme de eso, hasta que vi el corral con la luz del día. En la tierra endurecida había marcas hondas alrededor de la cama de los animales, como si algo muy pesado hubiera dado vueltas toda la noche. Y junto a la ventana del cuarto de mi padrino encontré huellas. No eran de pezuña ni de bota. Parecían manos humanas, pero alargadas, hundidas de frente en el polvo, como si aquello hubiera caminado apoyándose en los dedos. Nunca le conté a nadie todo lo que vi. Solo ayudé a cerrar la casa y a vender el terreno meses después. Nadie quiso quedarse con el corral. Lo tumbaron completo, echaron cal y levantaron otro más lejos. Desde entonces ya no hay prosperidad en ese lugar. El pozo se secó al año siguiente. La tierra se volvió dura. Nada prende bien ahí. A veces pienso que mi padrino no hizo un trato para volverse próspero. Pienso algo peor. Pienso que, cuando enviudó, pidió tiempo. Tiempo para no quedarse solo, tiempo para seguir fuerte, tiempo para no perder lo que había levantado. Y se lo dieron. Se lo dieron cobrando poco a poco, durante años, hasta llegar por lo último. Lo último no era su vida. Era la noche exacta en que alguien más lo mirara pagar. Yo nunca he sido hombre de andar contando estas cosas. Durante años preferí decir que todo fue una mala racha, que el cansancio me estaba afectando, que la desesperación puede hacerle ver a uno cosas donde no las hay. Pero ya pasaron 14 años desde aquella noche, y todavía me despierto a veces con la garganta ardiéndome, con el olor a tierra mojada metido en la nariz, y con la seguridad de que hay favores que no vienen de Dios. Esto pasó en 2012, en un ejido perdido entre los límites de Jalisco y Michoacán. Yo tenía 38 años, una esposa, 2 hijas pequeñas y un terreno que se nos estaba muriendo frente a los ojos. Aquel año fue una desgracia. No llovió cuando debía,
las matas salieron débiles, el maíz se secó antes de granar y las pocas gallinas que teníamos empezaron a aparecer abiertas del vientre, como si algo las hubiera despedazado con las manos. Ni siquiera se las comía. Las dejaba tiradas, todavía tibias, con esa peste metálica que suelta la sangre cuando cae en la tierra caliente. Mi esposa, Alma, me decía que buscáramos ayuda con sus primos en Zamora, que dejáramos el rancho antes de endeudarnos más. Yo no quería. Hay una vergüenza muy particular en ver cómo la tierra que te heredó tu padre ya no responde ni a tus manos ni a tus rezos. Me aferré más por orgullo que por esperanza. La noche en que todo empezó yo venía de la cabecera municipal. Había ido a pedir una prórroga para pagar una semilla que compré fiada, pero me la negaron. Recuerdo haber tomado 2 vasos de mezcal en una tienda junto a la carretera, no por gusto, sino por coraje. De regreso se me hizo tarde. En vez de tomar el camino principal, corté por una vereda que pasaba junto a una barranca donde estaba el panteón viejo del pueblo, uno que ya nadie usaba porque decían que abajo se hundía la tierra. Serían como las 11:30 cuando escuché algo. No fue un grito, no exactamente. Sonaba más bien como un hombre ahogándose, una respiración torcida, desesperada, saliendo de entre los mezquites. Pensé que algún borracho se había caído, así que alumbré con la lámpara y me acerqué. Lo vi atorado entre unas raíces arrancadas por un deslave. Era un anciano muy delgado, envuelto en una cobija oscura a pesar del calor. Traía sombrero ancho, pero la cara se le perdía bajo la sombra. Solo se le veían los labios, resecos, partidos, y una barba muy corta, como quemada. Lo que más me inquietó fue su voz. No parecía venirle de la boca. Sonaba alrededor de él. Me pidió ayuda de una manera extraña, sin levantar el tono, como si supiera que yo no podía negarme. Dijo que llevaba horas atrapado, que no soportaba el olor del amanecer, que si lo sacaba me pagaría el favor. Yo pensé que deliraba. Aún así, me metí entre las ramas, forcejeé un rato y conseguí liberar la cobija, que estaba prensada entre piedras y alambre viejo. Cuando quedó libre, el hombre se incorporó con una facilidad que no correspondía a alguien de su edad. Dio 2 pasos hacia atrás y entonces vi algo que me dejó frío. No tenía tierra en los pies, ni polvo en la ropa, ni rastro de esfuerzo en el cuerpo. Era como si hubiera estado fingiendo todo el tiempo. Me dijo que ya sabía quién era yo, que conocía mi casa, mis hijas, la deuda, el coraje que yo traía atorado desde hacía meses. Después habló como hablan los compadres en los pueblos, con una confianza que no se gana en una sola noche. Me dijo que a veces uno recibe ayuda de donde menos la espera, y que cuando necesitara algo, solo dijera en voz alta que aceptaba el favor. Quise preguntarle su nombre, pero ya se estaba metiendo entre las cruces viejas del panteón. La lámpara me parpadeó. Cuando volvió la luz, ya no estaba. Llegué a mi casa agitado. No le conté nada a Alma. Esa madrugada cayó una lluvia violenta, una lluvia absurda, aislada, como si la nube se hubiera detenido solo encima de nuestro terreno. Al amanecer, las zanjas estaban llenas, la tierra negra y esponjosa, el olor a humedad levantándose como un milagro. En menos de 2 semanas, las plantas revivieron. No todas, pero sí las suficientes para que yo creyera que todavía podíamos salvarnos. Fue ahí donde cometí el error. Una tarde, viendo que las matas se habían puesto verdes y derechas, murmuré casi jugando que ojalá también se murieran las ratas que se metían al gallinero. Esa noche no dormimos. Escuchamos chillidos horribles, golpes secos contra las tablas y después un silencio completo. En la mañana no había ratas. Tampoco había gallinas. Encontré solo plumas pegadas en la pared y unas marcas negras, largas, como dedos untados de hollín. Desde entonces empecé a entender que aquello no daba, cobraba. Primero fueron cosas pequeñas.
Mi hija menor comenzó a hablar dormida con alguien que llamaba el señor de la barranca. Luego aparecieron charcos de agua lodosa dentro de la casa, aunque no hubiera llovido. Después, las cosechas salieron demasiado bien. También que otros ejidatarios comenzaron a preguntarse por qué en mi parcela todo brotaba mientras alrededor seguía la sequía. Yo fingía no saber. Por dentro, cada mazorca me daba vergüenza. La verdadera caída vino en noviembre. Alma encontró debajo de la cama de las niñas un montoncito de huesos de animal amarrados con hilo rojo. Juró que ella no los había visto antes. Esa misma noche escuché que tocaban la puerta del patio 3 veces, siempre 3, con la misma pausa. Salí con la escopeta. No había nadie. Solo un olor rancio, como carne encerrada por días. Entonces miré hacia la noria y lo vi parado junto al brocal. Ya no parecía viejo. La cobija le colgaba como piel mojada. Bajo el sombrero no había rostro completo, solo una especie de sombra hundida donde algo respiraba. No lo vi con claridad, pero sí lo suficiente para entender que aquello no era una persona. Me habló sin mover la boca y me dijo que había llegado el momento de pagar lo recibido. No quería dinero, ni animales, ni la tierra. Quería entrar. Yo retrocedí. Sentí que las piernas se me aflojaban. Dije que no, que se largara, que no le debía nada. Entonces escuché a mis hijas gritar dentro de la casa. Corrí, pero al cruzar la puerta vi a Alma inmóvil en medio del cuarto, mirándome con una expresión que no le conocía. Tenía los ojos abiertos de más, secos, y la voz le salía gruesa, ajena. Me dijo que no debía aceptar agua de manos podridas. Que todo favor deja una puerta. Que yo la había abierto en la barranca y que ahora alguien tenía que quedarse sosteniéndola. Lo que pasó después lo recuerdo a pedazos. El olor a cera quemada. Mis hijas llorando debajo de la mesa. Alma golpeándose la frente contra el muro hasta romperse la piel. Yo arrastrándola fuera de la casa mientras rezaba cosas que ya ni sabía si recordaba bien. Los vecinos llegaron cuando escucharon los gritos. Entre varios la sujetaron. Duró horas así, hablando con voces distintas, nombrando muertos del pueblo, secretos de familia, cosas que nadie más debía saber. Al amanecer se desmayó. Vivió todavía 9 meses, pero nunca volvió a ser la misma. Se fue apagando como si algo se la hubiera comido por dentro. Los doctores dijeron que era un trastorno nervioso, luego una infección, luego ya no supieron qué decir. Antes de morir, una madrugada me tomó de la muñeca con una fuerza que no parecía suya y me dijo al oído que cerrara la noria. La tapé con piedra, tierra y cemento. Vendí el terreno. Me llevé a mis hijas lejos de ahí. Nunca regresé. A veces pienso que todo pudo tener explicación hasta que recuerdo lo último. El día que nos fuimos, mientras el camión arrancaba por la brecha, vi en el espejo lateral a un hombre parado junto al panteón viejo. Levantó una mano, como despidiéndose, con la confianza de un compadre. Y aunque estaba lejos, supe que sonreía. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Esto ocurrió en 2017, en un rancho pequeño entre los límites de Jalisco y Zacatecas. Yo trabajaba como ayudante en una funeraria improvisada. No era un negocio formal, más bien una casa adaptada donde velaban a los difuntos del pueblo porque el panteón quedaba lejos y no todos tenían cómo trasladarlos de inmediato. Llegué ahí después de haber perdido todo. Mi esposa me dejó y se llevó a mi hijo. No murió,
pero para mí fue como si lo hubiera perdido. Dejé la ciudad, dejé la escuela y terminé aceptando ese trabajo porque nadie más lo quería. La casa donde velábamos a los muertos tenía algo raro desde antes. No era una sensación de miedo común. Era más bien como estar en un lugar donde uno no debería permanecer mucho tiempo. Como si todo ahí tuviera un límite invisible. Mi trabajo era sencillo: acomodar sillas, preparar café, limpiar y en algunas ocasiones quedarme vigilando el cuerpo durante la noche cuando la familia no podía. Una de esas noches fue la que me marcó. Habían traído el cuerpo de un niño. Tenía unos 6 años. Había muerto por una enfermedad, según dijeron. Su mamá no quiso velarlo con gente. Solo pidió que alguien se quedara acompañándolo hasta el amanecer. Ese alguien fui yo. Recuerdo perfectamente el silencio de esa noche. No había viento, no había perros ladrando, nada. Solo el sonido del reloj de pared y el zumbido de un foco viejo que colgaba sobre el ataúd. Al principio traté de no pensar en nada. Me senté lejos, serví café, intenté distraerme con el celular, pero el ambiente empezó a cambiar poco a poco. Primero fue el olor. No era el olor típico de un cuerpo. Era algo más, como tierra húmeda mezclada con algo dulce, podrido. Me levanté pensando que quizá algo se había echado a perder en la cocina, pero al volver a la sala el olor era más fuerte. Venía del ataúd. No quise acercarme, pero algo me obligó. No sabría explicar qué. Era como una presión en el pecho, una necesidad absurda de comprobar que todo estaba bien. Me acerqué. El niño estaba igual. Quieto. Pálido. Con los ojos cerrados. Respiré hondo y di un paso atrás. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe. Suave. Desde dentro del ataúd. Pensé que había sido mi imaginación. El cansancio, la tensión, todo eso que uno se inventa para no aceptar que algo está mal. Pero volvió a sonar. Esta vez más claro. Un golpe seco. Desde adentro. Sentí cómo se me heló el cuerpo. Me quedé completamente inmóvil. Ni siquiera podía respirar bien. Y entonces escuché algo peor. Una voz. No era fuerte. Era apenas un susurro, como si alguien hablara con la boca llena de tierra. Oye. Retrocedí de golpe, tirando una silla. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica. No la había. La voz volvió. Oye, tengo frío. Era la voz de un niño. Pero no venía de afuera. Venía de dentro del ataúd. Quise correr. Lo juro. Pero mis piernas no respondieron. Solo podía mirar esa caja de madera como si algo me estuviera clavando al piso. Abre, por favor. Sentí una presión en la cabeza, como si algo me estuviera obligando a acercarme otra vez. Mi mamá dijo que alguien me iba a cuidar. No podía pensar. Solo caminaba. Mis manos se movieron solas. Quité los seguros del ataúd. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Lo abrí. El niño seguía igual. Pero sus ojos estaban abiertos. No eran ojos normales. Estaban completamente negros. Sin blanco. Sin brillo. Como 2 huecos. Y entonces sonrió.
No fue una sonrisa de niño. Fue algo torcido, demasiado amplio, como si la cara no estuviera hecha para sonreír así. Gracias. La tapa del ataúd se cerró de golpe sola. Caí hacia atrás. Sentí que algo me pasaba por encima, como una ráfaga de aire pesado. El foco comenzó a parpadear. Y entonces lo escuché detrás de mí. Respirando. Lento. Cerca. No quise voltear. Pero lo hice. El niño estaba de pie en medio de la sala. Pero ya no era un niño. Su cuerpo estaba estirado, deformado, como si alguien lo hubiera jalado desde adentro. Sus brazos eran demasiado largos. Su cabeza colgaba ligeramente hacia un lado. Y su voz ya no era la misma. Tú abriste. Intenté correr hacia la puerta, pero no llegué. Todo se volvió negro. Desperté al amanecer. Estaba solo. El ataúd seguía cerrado. El cuerpo del niño estaba adentro, exactamente como lo habían dejado. Nunca conté lo que pasó. Hasta días después. Cuando fui a entregar unas cosas a la madre del niño. Ella me recibió con los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Me dijo algo que todavía me despierta por las noches. Gracias por acompañarlo, aunque sé que no se quedó solo. Sentí un escalofrío. ¿Cómo sabe? Ella dudó unos segundos. Y luego respondió en voz baja. Porque eso que estaba con él, no vino con mi hijo. Se me secó la boca. Entonces, ¿de dónde salió? La mujer me miró directo a los ojos. Y dijo algo que hasta hoy no puedo sacarme de la cabeza. De la última persona que aceptó abrirle.